Hola, ¿qué tal chicos? Hoy vamos a ver un tema muy interesante. Se llama el teorema de Pitágoras. Para ello hay que recordar algunos conocimientos básicos. En primer lugar, un triángulo es una figura que tiene tres lados. Y el triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo recto. Es decir, un ángulo que mide 90 grados. Bien, los lados que forman el ángulo recto se llaman catetos. Este lado forma el ángulo recto y por eso recibe el nombre de cateto. Mientras este lado también forma el ángulo recto y también recibe el nombre de cateto. Ahora, el lado contrario al ángulo recto se llama hipotenusa. Ahora vamos a hacer un ejercicio de triángulos rectángulos. Lo primero que debemos hacer es localizar el ángulo recto o el ángulo de 90 grados. Una vez que hayamos localizado al ángulo recto, ahora tienes que saber que los lados que forman a ese ángulo recto se llaman catetos. Por último, vamos a encontrar la hipotenusa. La hipotenusa es el lado más largo y es el lado contrario al ángulo recto. Tenemos otro ejercicio que vamos a realizar. Ya sabes, lo primero es localizar al ángulo recto. Una vez localizado el ángulo de 90 grados, ahora tienes que recordar que las líneas que forman a ese ángulo se llaman catetos. Ahora solo nos falta localizar la hipotenusa. La hipotenusa es el lado contrario al ángulo recto. ¿Te das cuenta qué fácil ha sido? Ahora ya tenemos ángulo recto, catetos e hipotenusa. También debemos recordar qué es potencia. La potencia es el resultado de multiplicar un número por sí mismo según las veces que nos indica el exponente. Los términos de la potencia son base, exponente y potencia. En este caso, la base es el número 3. El exponente es aquel que nos indica cuántas veces vamos a multiplicar por sí mismo el número 3. Aquí el exponente es el número 2. Eso quiere decir que vamos a multiplicar el 3 dos veces por sí mismo. Es decir, vamos a decir 3 por 3. Y para finalizar, tenemos la potencia, que es el resultado de multiplicar 3 por 3 y que es 9. Aquí tenemos diferentes números elevados al cuadrado, es decir, a la segunda potencia. Y la segunda potencia nos indica que cada número hay que multiplicarlo dos veces por sí mismo. Por ejemplo, 1 al cuadrado es 1 por 1 igual a 1. 2 al cuadrado es igual a 2 por 2 igual a 4. 3 al cuadrado es igual a 3 por 3 igual a 9. 4 al cuadrado es igual a 4 por 4 igual a 16. 5 al cuadrado es igual a 5 por 5, 25. 6 al cuadrado es igual a 6 por 6 igual a 36. 7 al cuadrado es igual a 7 por 7 igual a 49. 8 al cuadrado es igual a 8 por 8 igual a 64. 9 al cuadrado es igual a 9 por 9 igual a 81. 10 al cuadrado es igual a 10 por 10 igual a 100. Y así sucederá con todos los demás números. Ahora sí, ya vamos a entrar a lo que dice el teorema de Pitágoras. Este dice que el cuadrado
construido sobre la hipotenusa es igual a la suma de los dos cuadrados construidos sobre los catetos. Fíjate bien, aquí con un cuadrito nos están marcando al ángulo recto. Por lo tanto, el cuadrado amarillo y el cuadrado azul son los cuadrados que están construidos sobre los catetos. El cateto B, su cuadrado, tiene una superficie de 16 unidades cuadradas, mientras el cuadrado A tiene una superficie de 9 unidades cuadradas. Si yo sumo 16 más 9, me va a dar 25, que es el cuadrado que está construido sobre la hipotenusa. Aquí tenemos la fórmula. La hipotenusa está marcada con C. Y aquí en la fórmula dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual al cuadrado del cateto A más el cuadrado del cateto B. Y eso es cierto, porque 16 más 9 me da un resultado de 25. Ahora, aquí te presento al triángulo que es la base para comprobar el teorema de Pitágoras. Recuerda que la fórmula me dice que el cuadrado construido sobre la hipotenusa, que en este caso está marcado con una C, es igual al cuadrado del cateto A más el cuadrado del cateto B. Lo único que tengo que hacer es ahora sustituir las letras por los números. La hipotenusa vale 5 centímetros al cuadrado y es igual al cateto A, que vale 3 centímetros al cuadrado más B, que vale 4 centímetros al cuadrado. La hipotenusa es 5 al cuadrado y 5 al cuadrado es 5 por 5, 25 centímetros cuadrados, igual a 3 por 3, 9 centímetros cuadrados más 4 por 4, 16 centímetros cuadrados. Así es que 25 centímetros cuadrados es igual a la suma de los dos catetos. Y 16 más 9 son 25 centímetros cuadrados. Y de esta forma queda comprobado que los cuadrados de los catetos son igual al cuadrado de la hipotenusa. La fórmula para obtener la hipotenusa es raíz cuadrada de cateto A al cuadrado más cateto B al cuadrado. Y en el caso de los catetos, la fórmula es cateto es igual a raíz cuadrada de hipotenusa al cuadrado menos el cateto que me hayan dado al cuadrado, ya sea A o B. De forma más corta, hipotenusa es igual a la raíz cuadrada
del cateto A al cuadrado más el cateto B al cuadrado. Ahora, el cateto A es igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el cateto B al cuadrado. Y el cateto B es igual a la raíz de la hipotenusa al cuadrado menos el cateto B al cuadrado. Son tres formulitas muy sencillas de memorizar y con ellas podemos resolver cualquier problema del teorema de Pitágoras. En este ejercicio vamos a localizar la hipotenusa. Entonces recuerda que nuestra fórmula es hipotenusa es igual a la raíz cuadrada del cateto A más el cateto B al cuadrado. Sustituyo y digo, hipotenusa es igual a la raíz cuadrada del cateto A, que es 9, al cuadrado, más el cateto B, que es 16 al cuadrado. Continuamos y digo, hipotenusa es igual a raíz de 9 por 9, 81, más 16 por 16, 256. Hipotenusa es igual a la raíz de 256 más 81. Eso me da un total de 337. Hipotenusa es igual a raíz de 337. Y eso me da que la hipotenusa vale raíz cuadrada de 337 son 18.357. Entonces, mi hipotenusa valdrá 18.357. Segundo ejercicio. Ahora vamos a encontrar el cateto A. Y como vamos a encontrar el cateto A, la fórmula es cateto es igual a raíz de la hipotenusa al cuadrado menos el cateto B al cuadrado. Será cateto A es igual a raíz cuadrada de la hipotenusa que mide 42
al cuadrado menos el cateto B, que mide 12 al cuadrado. Cateto A es igual a raíz de 42 al cuadrado, es 42 por 42 y me da 1764 menos 12 por 12 son 144. Cateto A es igual a 1764 menos 144, lo que me da 1620. 1620. Ahora, tengo que sacar la raíz cuadrada de 1620. Y la raíz cuadrada de 1620 son 40.249. Así es que mi cateto A vale 40.249. Ahora me toca encontrar el cateto B y la fórmula es la misma que para encontrar el cateto A. Entonces yo digo, cateto B es igual a raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el cateto que tengo, que es el A al cuadrado. Sustituyo. Cateto B es igual a raíz cuadrada de la hipotenusa que vale 18 al cuadrado menos el cateto que vale 16 al cuadrado. Cateto es igual a raíz cuadrada de 324, que es el resultado de 18 por 18, menos el cuadrado de 16 por 16 es igual a 256. Cateto es igual a raíz cuadrada de 324 menos 256 me da 68. Cateto es igual a raíz de 68, que me da 8.246. Así es que mi cateto B vale 8.246.
En el próximo video veremos problemas aplicando el teorema de Pitágoras.